Buen día, mi nombre es Rainely Zabaleta y mediante este video abarcaremos de manera explicativa y general el tema de las obligaciones, así como también de los contratos, sus caracteres, elementos y clasificación, a través de una investigación como guía para aportar conocimiento sobre el tema. Ahora bien, la noción de la obligación. Según diferentes autores, como Ruggiero, se define la obligación como la relación jurídica en virtud de la cual una persona, es decir, el deudor, debe una determinada prestación a otra, es decir, el acreedor, que tiene una facultad de exigir, constriñendo a la primera a satisfacerla. Otro autor, como Planiol, por su parte, sostiene que es la voluntad de las personas la que forma la obligación. Esta voluntad, dice, es realmente la causa acreedora la que determina el objeto, el acuerdo y las modalidades. La ley, por su parte, solo interviene para dar sanción al acuerdo. Expresa que donde no hay obligación no interviene el derecho. La obligación natural constituye, según Planiol, una anomalía jurídica y cuyo origen fluctúa entre el derecho civil y la moral. Para Collin y Capitán, la obligación es la necesidad jurídica por la cual una persona está ligada a otra para dar, hacer o no hacer alguna cosa. Según ese mismo concepto, toda obligación da origen a un derecho personal para exigir una prestación debida. En este orden de ideas, se entiende que la obligación es una de las nociones fundamentales del derecho civil, dando origen a los derechos personales, que son aquellos que provienen de los actos y hechos jurídicos mismos que adoptan el término de obligación. La obligación es el vínculo existente entre dos o más personas. En virtud de este vínculo, uno de estos está obligado a realizar una prestación a favor de la otra persona, quien puede exigirle coactivamente el cumplimiento de esta prestación. En un sentido más amplio, esta puede tratarse de una imposición legal o de una exigencia moral. Un ejemplo de obligación sería cumplir siempre los términos de un contrato legal que se haya firmado. El contrato. El contrato se encuentra regido en el Código Civil venezolano en su artículo 1133, definiéndolo como una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o exigir entre ellas un vínculo jurídico. Es un acuerdo, ya sea oral o escrito, entre dos personas o más. Es un acto jurídico destinado a crear derechos y a generar deberes. Los caracteres del contrato. Podemos señalar los caracteres más importantes del contrato como: número 1, la convención del contrato. El contrato constituye una convención debido a que implica las voluntades de dos o más personas conjugadas a realizar un determinado acto jurídico. Número 2. El contrato regula relaciones de carácter patrimonial. Este es usado por las personas para reglamentar sus relaciones económicas y pecuniarias. Número 3. El contrato produce efectos obligatorios para todas las partes. Y número 4. El contrato es fuente de obligaciones, ya que este es uno de los que engendra mayor número de relaciones obligatorias. Los elementos del contrato. Los elementos esenciales para la existencia del contrato, según nuestro ordenamiento jurídico y el Código Civil venezolano en su artículo 1141, son: el consentimiento de las partes, el objeto que pueda ser materia de contrato y la causa lícita. Por su parte, los elementos para que un contrato sea válido son expresados por el artículo 1142, donde se establece que un contrato puede ser anulado por la incapacidad legal de las partes o una de ellas, o por vicios del consentimiento. Es decir, que mientras haya capacidad y consentimiento libremente, no haya vicios, es decir, errores, dolo o violencia, y mientras se cumpla con los requerimientos del mismo, el contrato es totalmente válido. La clasificación general del contrato. Estos pueden clasificarse de acuerdo a criterios básicos, como según la naturaleza del vínculo. Estos pueden ser unilaterales o bilaterales. Unilaterales es cuando una de las partes resulta obligada para con la otra. Y bilaterales es cuando contiene una prestación y una contraprestación interrelacionada.
Es decir, una no puede existir sin la otra. Entre estos contratos se encuentra la compraventa, la permuta y la cesión. También según su objeto. Según su objeto pueden ser onerosos o gratuitos. Los onerosos es cuando se derivan ventajas recíprocas para ambas partes, como la locación, la conducción o la compraventa o la permuta. Y gratuito es cuando la ventaja es solo para una de las partes, como lo es la donación o el mandato gratuito. Según el efecto jurídico, estos pueden ser obligatorios o resolutorios. Los obligatorios generan obligaciones para las partes contratantes. Aplican para la mayoría de los contratos. Y los resolutorios son aquellos que mediante los cuales se deshace un contrato anterior precedente. También pueden ser según la forma de su existencia. Estos pueden ser principales o accesorios. Principales son aquellos que subsisten por sí mismos con autonomía propia. Ejemplo de ellos, la compraventa y la sociedad. Y los accesorios son aquellos que tienen por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal. Pueden ser el derecho de garantía, la fianza, cesión de crédito, entre otros. También pueden ser según la forma en la que estos se perfeccionan. Pueden ser reales o consensuales. Los reales son aquellos que, además del consentimiento, se precisan de la entrega o de la tradición de la cosa, como por ejemplo los depósitos o los empeños. Y los consensuales son aquellos que para realizarse solo se necesita el acuerdo de voluntades. Y bueno, sin más que agregar, hemos llegado al fin de este video. Gracias por su atención.